Listos el agua Listas las tazas. y así como te gusta, Simple, ¿eh? sin azúcar. ¡Eso! Capítulo número 10 más 1. Sí, porque aquí en Chile sí que nos molestan cuando decimos 11. Es una frase peligrosa, claro. Un número en verdad peligroso de mencionar en público. Se presta mucho para malos entendidos, así que muy bienvenidos a este capítulo 10 más 1 de Simple sin Azúcar, su podcast. Damas y caballeros, estamos con Fabián. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, querido amigo. El día de hoy nos toca un tema que me fascina, un tema que profundizamos muchas veces cada vez que nosotros conversamos, fuera de micrófono, obviamente, en una llamada, contando nuestro día a día. Siempre profundizamos sobre este tema que tenemos el día de hoy. ¿Tú cómo estás, querido amigo? Muy bien, un poco complicado por el clima, pero todo tranquilo. Ujú. Listo para este capitulazo que se nos viene. Así que nada, vamos allá. Iniciando septiembre, entonces, queridos amigos, esto es Simple sin Azúcar y el tema del día de hoy es... Terapia emocional. terapia Señores. emocional. Un tema que de uno u otro modo es controversial, un tema que es complejo según la Ajá. generación que lo aborde. Así que vamos a dar lo mejor de nosotros para poder entretenerlos y para que este capítulo les sirva para reflexionar y para cuestionarse. Así es de estos temas donde sacamos más reflexiones. También no vamos a dejar de lado el humor si es que en algún minuto tenemos que reírnos de nosotros mismos o de alguna situación en puntual. La invitación está hecha. Así que para quienes vienen metiéndose al mundo de las terapias, ¿qué es una terapia, querido amigo? La terapia es, o son mejor dicho, una variedad de métodos para tratar, para prevenir o para manejar de mejor forma aspectos emocionales que tenemos dentro de nosotros como parte de nuestra historia y de lo que somos como tal. Así es, y dentro de una gran gama de estilos y tipos de terapia que abarcan distintas cosas con distintas metodologías, como decía, distintos métodos, y que apuntan a lo mismo en el fondo, que es la búsqueda de tu bienestar, ¿sabes? La Claro, búsqueda exacto. de sentirnos El- bien con nosotros mismos. El gran transversal del tema creemos que es, claro, el avanzar hacia nuestra mejor versión, que quizás es spoilear un poco. Claro, el bienestar, que es una palabra creo muy clave en este tema. La felicidad de algún modo también, ¿por qué no? La autorrealización quizá. Y nada, como siempre, y como es de costumbre en el podcast, tras la definición conceptual, vamos a conversar un poco sobre cómo vemos el tema. Así que, Fabián, ¿qué piensas tú a modo de resumen sobre las terapias? Uy, es bien complejo el tema de definir cómo veo la terapia, pero te voy a decir algo que sí siento que sí o sí tiene que estar dentro de una terapia. Creo yo que el hecho y el motivo que nos impulsa a ir a una terapia es la búsqueda de dejar de sentir el cómo me siento actualmente, para pasar a sentir el cómo me gustaría sentirme. Entonces, creo que detrás y siempre para que la terapia funcione, debe haber un yo queriendo buscar una solución. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque también he visto muchas veces que mucha gente va a terapia obligado. Va a terapia porque mi amigo le fue súper bien, ya voy a cachar que hay en terapia. No digo, y tampoco me cierro a la idea de que no te vaya a servir. Porque si bien es cierto, toda terapia trabaja distintas cosas y sí vas a salir siendo otra persona después de que entras ahí a la terapia. El tema es que el real impacto, o sea, para que el impacto sea más profundo, para que esto sea algo bien intenso, tiene que ser a raíz de que yo estoy dispuesto a generar eso. Ya estoy aburrido y cansado de sentir lo que estoy sintiendo, porque quiero sentir Claro. otra cosa. Así lo veo, Claro, o sea, así veo las terapias yo. perfecto. O sea, hablas de lo importante que es que el tema nazca de uno mismo. Exacto, sí. Sí, entiendo. O sea, puede nacer desde la idea de alguien. Sí, eso no lo quito. Pero el tema es que al momento de ir a la terapia, tengo que ir abierto o en posición de mejorarme, de sanarme. Porque no he visto a personas ir a terapia sin buscar nada. Casi así como ya voy a ver qué me dice esta persona. Entiendo. ¿Me entiendes? Entiendo. Ahí tiene que haber una Bueno, claro, apertura. yo creo que eso quizá en verdad aplica a todos los aspectos de la vida. El tema de lo que es la predisposición de cara a los resultados. Una predisposición de cara, por ejemplo, a una fiesta te puede afectar en el desarrollo, en la experiencia. Una predisposición de cara a una relación de pareja. En todo sentido, cómo nos predisponemos es sí o sí los ingredientes con los que cocinamos. Entonces, secundo mucho tu mención de que es importante estar abierto a el tema. Y yo personalmente, cuando pienso en terapia, pienso en
un espacio o una oportunidad que te entrega herramientas para acercarte más a tu mejor versión. Ujú. Siento que la terapia no es un uno más uno. No es voy a terapia y instantáneamente soy perfecto, no es voy a terapia y al día siguiente tengo todo resuelto, Ujú. sino que es netamente un espacio donde se te puede entregar herramientas o orientar sobre cómo alcanzar esa mejor versión. Así es. Creo que es importantísimo y de gran valor cómo una visión externa nos puede ayudar. Ujú. Porque muchas veces creemos, tal vez desde el ego o tal vez desde la ingenuidad, que conocemos todos los factores y todas las variables, todos los posibles. Pero muchas veces somos solamente nuestra propia visión. Entonces, la terapia viene a ser un consejo, una historia, etcétera, 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 según el método. Otro punto de vista. Exactamente. Que puede ser que sea ciego, un punto de vista ciego para mí, como lo estoy viviendo, y quizá eso Claro. es justo la parte que faltaba. Sí, exacto, totalmente, totalmente. El que nos abran la panorámica, el que nos inviten a ponernos otros zapatos o el que nos comenten el tema sin toda nuestra experiencia, que al final nuestra experiencia completa siempre opina. Exacto. Llegar a la neutralidad, que es al final lo que puede ser una terapia de alguien que directamente no se relaciona contigo, Ujú. siento que es muy importante, siento que es muy óptimo como para potenciarse. Totalmente de acuerdo. Y ahí, dentro de estas cosas, igual hemos tocado las pequeñas fake news, pequeñas cosas o mentiritas que se dicen acerca de la terapia y que abundan a nivel sociedad. ¿Cuáles son esas Claro, cosas sí. que a nivel social hemos escuchado de las terapias o hemos visto de la gente con respecto a las terapias que Claro. podríamos destacar ahora? Yo creo que para entrar de lleno a, claro, este segundo piso donde comentamos los temas más sociales, diría, no sé qué tanto hoy por hoy, porque me gusta mucho pensar que hoy hay mucha apertura al respecto, pero recuerdo cuando era mucho más pequeño que alguien fuera al psicólogo, fuera una vez o fuera como una actividad frecuente, se relacionaba mucho con estar loco. De hecho, recuerdo mucho que era algo muy de boca a boca, algo que no mencionar en público, porque tenía una connotación negativa. No sé, de pronto en la familia, oye, tu prima no ha estado bien, está con psicólogo, está con psicólogo, qué fuerte. Era algo que tenía una connotación negativa, siendo que... Se siendo estaba que- tratando. Exacto, se estaba haciendo cargo, lo estaba intentando, independiente de quién sea. El ejemplo es imaginario. Ujú. Pero antiguamente existía mucho esta presión sobre locura, sobre inestabilidad, sobre cosas negativas, en vez de echar mano a esta idea de que alguien está intentando hacer algo al respecto, lo cual siempre yo creo que merece el aplauso. Yo voy a tirar al tiro una con respecto justamente, linkeándolo un poco a lo que tú estabas diciendo. Escuché muchas veces, hay que estar muy mal para ir a terapia. Claro. O sea, viene también de la mano con una frase que también he escuchado incluso a amigos diciendo como, no, es que yo siempre he podido solo, no necesito algo más. Entonces hay que estar muy mal para Claro. ir a terapia, hay que caer muy bajo. Sí. O sea, como que siento que ahí hay un concepto, quizás con un poco de ego con respecto a los logros que has conseguido y que está súper bien. Te aplaudo si has podido tener resiliencia, has podido cambiar un poco con respecto a algunas cosas algunos patrones o conductas que has tenido. Creo que está súper bien. La invitación quizás que hago justamente con esto es a que quizás démosle una vuelta a esa cosa, porque lo más probable Claro. es que si has podido solo, imagínate cómo podrías hacerlo si estás acompañado. O sea, Esa es la visión, pero totalmente. o sea, creo que la invitación está hacia allá, hacia allá. No decimos que estás mal haciendo las cosas solo, no, pero quizá un poquito de ayuda no te vendría nada de mal. Claro, exacto. Un chequeo al final. A mí ese es un concepto, una forma de ver el tema de las terapias que me encanta. Ya. Porque existe mucho la idea social de cara a los temas científicos médicos directamente. La medicina tradicional. Del chequeo cada Ajá. cierto tiempo. Sí. Por ejemplo, cada cierto tiempo uno tiene que ir al dentista. Cada cierto tiempo tiene que hacerse exámenes, no sé, de sangre, glucosa, etcétera, etcétera. Entonces, existe mucho esta idea y esta idea social obvia un poco el componente emocional psicológico. O sea, ¿hace cuánto tiempo fuiste al dentista? No, un par de meses, ok. ¿Hace cuánto tiempo fuiste no sé cómo decirlo, pero a revisar cómo te sentías o cómo pensabas? Y la respuesta fácilmente, si uno nunca ha ido a terapia, puede ser nunca. Entonces, esta idea del chequeo cada cierto tiempo, de la mantención, que por ejemplo, no sé, me gusta mucho la comparativa con el auto. Quizá la gente que tiene auto le hace una mantención cada X tiempo, pero quizá nunca se ha hecho una mantención a cómo se siente. Opa. Tal vez es extraña la idea,
haciendo un paralelo tan directo, pero siento que es súper importante añadir en esta idea social de los chequeos médicos el tema de el bienestar más psicológico y emocional. Exacto, estoy completamente de acuerdo. Y lo hablamos desde nuestra vereda a todas las personas que nos están escuchando, ya sea por Spotify o YouTube. Efectivamente, nosotros somos personas que no hemos ido a terapia toda la vida. No fue así. Somos personas que han ido a terapia o han acudido a algún tipo de terapia en momentos específicos para solucionar ciertas cosas. Yo al menos con psicóloga me mantengo constante, pero he pasado por distintas otras terapias. O sea, ha sido flores de Bach, lecturas, registros acá, chicos, terapias que llevan a autoconocerte o a profundizar sobre algún tema. Somos personas que, al igual que ustedes, a lo mejor somos muy similares, que también nos cuesta ir a terapia, también no fue fácil generar una costumbre de mantención a mí mismo, que no fue que nacimos y dijimos, hay que empezar a ir a terapia, porque nuestros padres nos mandaron a terapia al tiro, no. Somos personas que también hemos querido hacer el cambio. Dentro de estas ideas sociales es también importante entender eso, que no tenemos una educación hacia el tema. Uh-huh. Entonces el acercamiento o pasa porque uno toca fondo, o porque alguien te lo recomienda, o porque te das cuenta de que no puedes con algunas cosas solo. Mencionaste un poco más atrás este tema de si has logrado todo esto solo, imagínate con este extra. Uh-huh. Y siento que eso es una idea súper potente pensándolo en verlo como una herramienta en vez de como algo a lo que hay que cumplirle. Exacto. Uh-huh. Tal vez hay personas que piensan que la terapia va a ser algo más que agregar a la agenda o un peso y finalmente termina siendo una herramienta que añadir. Uh-huh. Recuerdo hace un tiempo haber visto un meme que hacía la comparativa entre ir de trekking o ir a subir un cerro con la terapia. O sea, la terapia no te va a llevar a la cima, pero por ejemplo la terapia perfectamente pueden ser las zapatillas. Entonces es mejor subir descalzo una montaña o subirla con las zapatillas. Exacto. Y siento que de verdad el ejemplo es espectacular. Espectacular. Muy bien. Yo desde que lo vi, 0 cerros. No, mentira. No subo ni un cerro, pero voy siempre a terapia. Claro, no entendí nada. O sea, tengo las zapatillas ahí tiradas. No, claro, en el carrito de compra aún no llegan a mi casa, pero bueno. Siento que, claro, la terapia es eso finalmente, una herramienta. No hace nada por ti si tú no haces algo. Tienes que tú hacerte cargo, que eso es algo fuerte, pero es verdad. Y está ahí para ayudar. Siento que eso es súper importante. Sí. Hay algo que he escuchado sobre la terapia tradicional. Voy a decir terapia tradicional a los psicólogos, en donde he escuchado mucho decir que la gente no le cree a los psicólogos, que los psicólogos están para sacarte plata. Y ahí también hay quizás una creencia arraigada, y hay algo ahí afirmado y sostenido que también no te ayuda a dar el paso a quizá abrirte a buscar ayuda profesional. Yo creo que ese tema puede relacionarse con 2 aristas. Uh-huh. Una, que finalmente un tratamiento de terapia puede no tener fin. Y eso, los temas que no tienen un fin material o un fin de tiempo, pueden asustar a las personas. Pueden generarles esta idea de me voy a encadenar, claro, va a terminar siendo una deuda. Porque efectivamente en la terapia, no sé, es distinto ir a hacerse un examen o un procedimiento médico. Uh-huh. Tiene unos pasos, tiene costos definidos, tiene fechas quizás. Pero la terapia, uno puede estar 6 meses en terapia, puede estar 3 años en terapia, y todo va a depender de lo que quieras, de cómo te sientas. Claro. ¿Cuál va a ser el objetivo con el que al cual vas a terapia? Claro, exactamente. Entonces, quizá ese sinfín puede asustar a la gente en el tema financiero. Y creo que también en otra lista del tema está esto de invalidar la terapia como un servicio finalmente. Porque la gente que he escuchado que piensa así habla sobre que los psicólogos solamente te quieren sacar plata. Uh-huh. Pero no se cuestiona cuando, por ejemplo, tiene que hacerse un examen médico que sale X cantidad de dinero. No ataco al examen médico, sino que intento poner a la psicología en exactamente el mismo grosor y la misma categoría que otro tipo de chequeos. Uh-huh. Entonces es importante ponerle ese peso. Creo que la gente todavía no le saca quizás no hace el cambio de switch. El hecho de que no tengas como un objetivo definido y que tengas una terapia que te vaya acompañando quizás mensualmente y te permita desahogarte, ya con solo el hecho de que vayas una vez al mes, te estás dedicando ese dinero ni siquiera al psicólogo. Ese dinero te lo estás dedicando a ti porque es retribuido. Pongo este dinero, pongo esta energía, mi tiempo, disposición, para yo liberar
cosas que quizás no puedo liberar con mi grupo de amigos, con mi pareja, con mi familia, de mi Claro. trabajo, etcétera. Sí, siento que lo que mencionaste sobre la retribución es muy destacable porque finalmente la terapia termina siendo algo, termina siendo un servicio, para verlo en términos más prácticos, Ujú. pero cuya retribución se queda en uno. Exacto. Es quizá, claro, es material y lo que se recibe no es material como tal, pero deja algo siempre. Y siento que entender eso, si bien cuesta un poco, es muy enriquecedor, mucho más de lo que quizás se pueda explicar. Yo creo que las personas que han pasado por algún tipo de terapia pueden mencionarlo. Y claro, diría que eventualmente puede no funcionar en las personas, pero siempre atribuiría eso un poco a lo que comentábamos de la predisposición. Sí, totalmente. Completamente. No, no solamente... A ver, mira, una vez hablé con un amigo que es psicólogo, un amigo de infancia, Matías Zavala. Le voy a mandar un saludo allá, Matías. Hola, Matías. Espero que estés escuchando esta parte. Matías me dijo una vez, la gente piensa que hay que estar muy mal para ir al psicólogo. Está como esa idea. Pero también puedes ir al psicólogo estando bien, porque puedes estar aún mejor. Y wow, ahí esa frase me quedó bien marcada porque, claro, efectivamente, justo le estaba contando que yo iba una vez fui a mi psicóloga y no tenía nada que contarle, como que sentía que ya habíamos trabajado, ya habíamos tratado y las tareas que yo tenía que hacer durante esa semana, quizás, o las cosas que me tenía que hacer cargo, me las estaba haciendo cargo, entonces como que no tenía nada que decir. Pero efectivamente, fue cuando no tenía nada que decir donde encontré más enriquecedora la sesión. Uy, eso es heavy. Los dos hemos compartido junto con Fabián el tener una experiencia con la psicología. Ujú. Y yo también comparto mucho la mención. Yo creo que la sesión de terapia a la que asistí sin tener nada que contar fue cuando empecé a hablar y terminé detectando cosas que estaban muy debajo de la alfombra. Y eso fue muy enriquecedor. Creo que quizá tal vez fue una de las mejores sesiones que tuve. Entonces es bastante loco cómo claro, Matías, que le mandamos un afectuoso saludo, da mucho en el clavo. Ujú. Se relaciona con estar mal y también habla sobre nuestra cultura de forma transversal eso, porque finalmente hay mucha gente, por ejemplo, que nunca va al médico hasta que está al borde del colapso. Ujú. Quizá no tenemos esta cultura de Exacto. cada cierto tiempo asistir a chequeos de las mantenciones, como decíamos. Pero bueno, igual ese tema tiene muchas aristas, temas culturales, temas Ujú. financieros, etcétera, así que tampoco nos perdamos Y ahí. de hecho Pero podríamos tocarlo en este otro piso que viene, que son los pros y contras. Y ahí quizás podemos hacer pequeño guiño a esas cosas que están claro, ahí. exactamente. Exactamente, damas y caballeros. Así que saltamos de lleno Ujú. al tercer piso, donde vamos a buscar hablar sobre los pros y los contras que vemos sobre la terapia. Voy a partir yo con un pro que es lo que tú decías justo con meter la basura debajo de la alfombra, debajo de la cama. Venía en visita y quería sacar rápido la basura y la metías todo debajo ahí. Claro. Es una invitación justamente en la terapia a observar esas cositas. Yo me di cuenta con la mención de antes que llegué a terapia para explotar y contar. Llegué un día a terapia y no tenía nada más que contar porque ya lo había contado todo. Entonces creo que uno llega con una necesidad de expulsar y claro, pues esto es lo que está aquí, lo visible. Es como traer a la visita y decir, mira, está esto y esto otro. Y después cuando ya no hay nada más que mostrarle a la visita se queda esperando, que digámosle a la visita a la psicóloga, y dice, ya, ¿y qué Claro. más? Y tú, oh, y ahí empiezas a mostrar debajo de la cama, debajo de la alfombra, y ahí ya está. Justamente cuando ya no tienes nada más que decir en terapia, es donde se pone más profunda la terapia, porque ingresas ahí justo a ese terreno que, oh, quizás esa herida que no es que se haya sanado, sino que tú ya dejaste de alumbrarla con la linterna y se mantuvo en las sombras, pero seguía ahí la herida. Y la apuntaste y, oh, está abierta Mm. todavía la herida. Y es cuático Claro, eso. exacto. Entonces, Sí, esa invitación a observarnos, eso es lo que yo digo y considero que es un pro, pero espectacular. sí, yo secundaría la mención comentando sobre el pro que es el abrazar la incomodidad. Ujú. Porque la terapia no es un terreno en el que uno se sienta cómodo. Yo creo que es principalmente donde tenemos que hablar de nuestras debilidades, donde tenemos que hablar de nuestras carencias, Ujú. de aquello que ni siquiera entendemos como para etiquetarlo. Entonces, un gran pro es eso, el incomodarnos en pos de crecer, incomodarnos con eso que está debajo de la alfombra y Ujú. que sabemos que está, pero como que al mismo tiempo no. Son estas cosas un poco como cuánticas, así como que sabemos que pasan, pero no, sabes que no pasan tanto. Que, Cosas que nunca hablamos con los que demás. las pasamos por Entonces, alto. claro, exacto. Entonces, toda esa incomodidad termina finalmente siendo un boleto cuando se expone para crecer. Y eso es un pro tremendo. No es fácil, pero es un pro tremendo.
De hecho, creo que ese tema nos cuenta un poco lo valiente que hay que ser para estas cosas. Se relaciona socialmente en algún punto a la terapia como debilidad, Ujú. pero diría que quien ha tenido la experiencia puede contar que es todo lo contrario. O sea, hay que ser valiente como para decir, Exacto. necesito ayuda. Hay que ser valiente para decir, no puedo con esto. Y hay que Agachar ser el valiente moño. para, claro, para contar finalmente aquello que no le decimos a nadie. Entonces, nada. Ese pensamiento que se te pasó por la cabeza y que de verdad es realmente destructivo. Claro, sí. eh, y soltarlo. Exactamente. Y soltarlo ahí. Oye, ¿cuál sería una contra que podríamos encontrar en la terapia? Porque claro, se toparon con dos personas que aman la terapia, pero, Terapia lovers. pero que también saben que hay algunos puntos que están en contra. Sí, exacto, exacto. Si bien, claro, no vamos a buscar ocultar nuestra bandera en este podcast, también buscamos ser neutrales en algunas cosas. Así que si tuviera que mencionar un contra, yo creo que podría ser el tema de la dependencia. Yo creo que como la terapia termina siendo un espacio en el que siempre se te entregan herramientas o visiones que te ayudan, alguien que termina viendo la terapia como su llamado de emergencia, Daddy Yankee, insisto, puede que eventualmente entienda que ir a terapia sea donde se solucionen las cosas, en vez de entender que fuera de la terapia se puede hacer cargo de abordar cosas. Claro. Que No, aún tienes el poder y aún tienes el control tú. La terapia es la herramienta. exactamente. Puta, el hueón bacán. Realmente era tal cual lo que... No sabía si lo había explicado bien. Pero claro, efectivamente, creo que un contra puede ser la posibilidad de entender que la terapia es el poder. Y que Claro. yo voy y tomo un poquito de poder y sigo con mi vida. Claro. Entonces, claro, se puede caer en esa falacia de decir, yo no puedo con esto, ya, pero lo voy a ver en terapia. En vez de, surge esto, ok, voy a intentar esto, y quizá la terapia me va a ayudar a entenderlo de otra forma. Ujú. El contra también que podría encontrar yo sería una persona utilizando la terapia como una excusa. Yo soy profesor, soy docente en realidad, ese es el término, en una escuela de comunicaciones. Resulta que... ¿Decente? ¿Docente decente? Sí, sí, también, creo. No sé si es tan decente, ya. Pero la cosa es que en una oportunidad tenía que entregar notas y las iba a entregar al final de la clase. ¿Por qué? Porque cuando la entrego al inicio de la clase se pierde demasiado tiempo y planifiqué esa clase para entregarla al final. A lo que se acerca una estudiante y me dice lo siguiente: profesor, usted tiene que darme la nota. Es que yo soy ansiosa. Entonces yo voy a terapia porque soy ansiosa y tiene que usted darme la nota. Efectivamente, no se la di. No se la di. No porque no pudiese darle la nota. La verdad es que yo pude darle la nota y me olvido del tema. Pero en realidad estaba en desacuerdo con cómo utilizó la terapia como una excusa para conseguir lo que quería. Porque una Claro. cosa es ser responsable de lo que sientes y comunicar lo que sientes, pero otra cosa es exigirle a otra persona que haga algo por cómo te sientes. Y lo peor de todo es que cayó en una etiqueta, y ahí quería tocar ese tema. Caer en la etiqueta es tan complicado y tan complejo, sobre todo en terapia. Yo con mi psicóloga, con las terapeutas que he trabajado, aparte, le mando un saludo a Cecilia también, que de Curacaví, también me ha dicho muchas veces, no caigamos en la etiqueta del yo soy depresivo. Yo estoy ansioso, yo estoy depresivo. Claro, ahí quizás nos metemos dentro del contexto conductual o las patologías que podían existir dentro de este mundo, en el cual no somos profesionales ninguno de los dos, por eso no lo tocamos de manera bien delicada. Pero creo que me pasa que esta chica justo llegó con la etiqueta puesta y además exigiendo que se hicieran las cosas como ella quería por cómo se sentía. Entonces ahí no estoy de acuerdo con eso. Creo que esto es un Siento contra que- de la gente. Siento que la situación que describes tiene la gran falacia de yo soy X y necesito tal cosa. Yo soy X y necesito Y. Y como soy X, sí o sí tiene que pasar una Y. Hay una idea de expectativa respecto a que el mundo se moldea a nosotros. Y si yo soy X, tengo que intentar desarrollar la capacidad para gestionar eso independiente de que pase lo que pase. O sea, esa chica, que claro, obviamente dentro de su contexto hizo la mención, yo creo, sin tomarle el peso. No queremos juzgar a esa persona. Claro. Pero, Quizás fue para conseguirlo y de modo detalle. No sé. claro. Pudo haber tenido cualquier tono, pero al final esa persona que sabe la etiqueta que tiene, más que buscar un resultado o esperar que el mundo se amolde,
tiene que volcarse hacia sí misma y decir, ok, soy esto, voy a intentar de algún modo, entre comillas, sobrevivir hasta el final de la clase, de acuerdo a la historia, porque el contexto no tiene por qué hacerse cargo de cómo me siento. Siento que eso es algo muy importante que ocurre en muchos contextos cuando nos relacionamos. Yo soy X y tú tienes que hacerte cargo de eso. Y las personas nunca tienen que hacerse cargo de uno. La única persona que tiene que hacerse cargo de cómo te sientes o de lo que estás viviendo eres tú mismo. Y claro, puedes tener apoyos, puedes tener soportes, pero qué importante es no tirarle ese peso a las demás personas. Maravilloso. Yo creo que es una de las frases que más le cuesta escuchar a la gente. Es como, hay un meme que dice, cuando le cuento todos mis problemas a mis psicólogos, y él está diciendo, el único responsable de todo lo que sucede aquí, que no diga yo, que no diga yo, que no diga yo, eres tú. Muy bueno, muy bueno. Oh. A mí me encanta el meme. Bueno, yo disfruto un poco del humor oscuro. Ese meme que dice, si un día tienes un mal día, recuerda, tú te lo buscaste. Siento que, claro, siendo una persona, creo, muy positiva, disfruto mucho de ese humor más negativo, más contrario. Pero también la frase, hazte cargo, es tan difícil de escuchar, pero al mismo tiempo es tan cierta que no hay mucho que hacer al respecto. Es tan asertiva, obviamente depende de cómo te lo digan, el tono, y del el momento, contexto. del contexto, pero tienes que hacerte cargo. O sea, quizá yo creo cuando se relaciona con temas de relación, valga la redundancia, puede haber mucho una omisión a decir, tú exclusivamente tienes que hacerte cargo. Porque relacionarnos sí o sí incluye un puente, sí o sí incluye dos personas en el escenario. Pero hay muchas cosas como individuos que por fuerte que sea, tenemos que hacernos cargo nosotros mismos. Y eso no es fácil de sobrellevar, pero en algún punto sí o sí es verdad. Y en la parte que nos cuesta, porque durante mucho tiempo de repente cargamos a otra persona y cuando el psicólogo te dice, ya, pero ¿qué puedes hacer tú al respecto? Y te das cuenta que puedes hacer tantas cosas y durante mucho tiempo le has exigido a otra persona. Y es como, wow. Claro, exacto, sí. Quizás podríamos pasar a este otro piso de decir qué cosas hemos aprendido en terapia, cosa que ahí podemos abarcar más estos temas en profundidad, ¿o no? Sí, me parece bien. Pasamos entonces al siguiente bloque, al siguiente piso, en donde hablamos de las cosas que nosotros hemos aprendido en terapia, cuáles son esas cosas que nos han dejado, que han gatillado, y cómo también hemos llevado la terapia a nuestra vida actual. ¿Cuáles son esos cambios que aprendimos ahí y que aplicamos en nuestra vida? Claro, exactamente. Con este piso, para este tema en particular, buscamos quizá compartir, esperando que sea útil, esperando que también les pueda entretener, ¿por qué no? Pero bueno, yo creo que si tuviera que hablar sobre algo que me enseñó la terapia, sí o sí sería que yo genero mi contexto en vez de que yo soy parte de un contexto sobre el que no tengo control. Creo que para mí una gran enseñanza fue entender que nada es gratis en la vida. Tú generas las cosas buenas, generas las cosas malas. Eres ese ente controlador, quizá no al punto de una deidad absoluta porque hay cosas que no puedes manejar. Pero todo esto, para dar contexto, ocurre en un momento en el que yo profesionalmente me sentía muy a gusto con lo que estaba haciendo y temía que ese contexto cambiara, pensándolo como una única vez. Yo tenía un contexto muy favorable profesionalmente, que me tenía muy cómodo, y le decía a mi psicóloga, yo temo que esto cambie y que yo no vuelva a tener una oportunidad así. Entonces, ocupaba un papel de víctima en el que ni siquiera estaba viendo, que era lo que me comentaba mi psicóloga, que no había caído ahí de la nada. No había despertado un día y ¡pum! Tenía un trabajo que me gustaba, tenía un trabajo que me tenía bien financieramente, etcétera, etcétera. Sino que yo había hecho todo para que ocurriera ese presente. Exacto. Incluido lo bueno y lo malo, obviamente. Pero yo me había hecho cargo de mi presente, que ahora era pasado en ese entonces, para que ocurriese este momento. Entonces, yo utilizaba mucho la palabra abundancia por ese contexto. Entonces le decía, yo siento que mi presente tiene abundancia en ese sentido de mi vida. Temo perderla. Y me decía mi psicóloga, Fernanda, a quien quiero mucho y le aprovecho de mandar un saludo, me decía, Bastián, si tú llegaste a este contexto y hay abundancia, tú eres abundante. No es tu trabajo y no es gratuito. Tú lo generaste porque tú lo mereces, porque te hiciste responsable. No, es tremendo. De verdad que recuerdo mucho, incluso el momento en que me lo dijo, el clic que hice. Y nada. Para mí fue una bomba, pero muy positiva. Muy positiva. Totalmente. Creo que súper acertado, además. Tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos nosotros cuando estamos coacheando al coachee,
hazte responsable. Pero el hacerse responsable no quiere decir como ya yo soy el culpable de todo, sino que yo influí en el presente en que estoy viviendo, con decisiones, con pensamientos, con acciones. Hice cosas para que estar viviendo lo que estoy viviendo. O sea, eres responsable. Y al mismo tiempo hacerte responsable de las cosas buenas y de las cosas malas. No solamente de las malas, sino que también de las buenas, que de repente creemos o asignamos como al contexto, como decías tú, y que creo que el trabajo que utilizó tu psicóloga tiene mucho que ver con el coaching. Una estrategia claro, muy cercana. Siento que sí o sí solemos relacionar mucho más el impacto que tenemos hacia las culpas. Ajá. Tal vez es un poco son ideas más sociales, así como que claro, está esta idea de celebrarse, pero al mismo tiempo está esta idea de ser humilde. Entonces, ¿cómo balanceas el enorgullecerte sin ser arrogante? Es una línea bastante compleja y bastante delgada. Y por ello siento que cuando hablamos sobre el impacto que tenemos en las cosas, como sociedad solemos caer mucho más en las culpas, en las cosas malas. ¿Pero qué hiciste? Mira lo que pasó. Este tipo de preguntas que, claro, que tienen que ver con el post de meter la pata, como se dice. Exacto. Pero claro, es súper importante entender que tú, que no es fácil de escuchar, pero tú generaste este presente. Lo bueno y lo malo. Lo malo habrá que abordarlo, pero lo bueno, felicítate, llegaste súper lejos. Exacto. Y este clic de mi yo de hace 5 años soñaba con algunas cosas que tengo hoy. Le parecían, pero muy lejanas. Entonces, celébrate, relájate. Es importantísimo entender que nos hicimos cargo de cosas en el pasado y generamos esto, lo bueno y lo malo. Exacto. Salud. Súper buena la experiencia entonces que aprendiste ahí en terapia, o sea... Es algo que pones y aplicas a tu vida. Ya, y después de eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con tu vida? O sea, después cuando efectivamente ocurrió esto de tu trabajo. Mi contexto cambió, claro. Ocurrió un poco lo que le pasaba al Correcaminos, cuando el coyote pintaba un túnel y después chocaba él mismo contra el túnel. Bueno, yo fui el túnel, el coyote y el Correcaminos. ¿No? Claro, después de ello mi contexto cambió y entendí que era momento para vivir otro tipo de cosas, que fueron igual de enriquecedoras hacia enfoques que antes no había visto. Entonces, siento que lo que me comentó me preparó mucho para asociar que a donde sea que fuera iba a poder generar estas cosas, generar estos contextos. Generar esta abundancia. Ser esta abundancia, Eso. exacto. Siento que es... no, fue en algún momento un clic muy grande, un boom muy grande. La pregunta que es... me ayudó muchísimo. ¿Te sientes abundante? ¿Hoy? ¿O mañana? Hoy. No, totalmente. Me siento abundante. Y eso teorizo en mi idea de vida y que es súper importante ponerle apellido a las cosas. Y positivamente me siento muy abundante. Ya, entiendo. Yo creo que en este minuto Feña, si está escuchando esto, se va a parar así. ¡Lo logré! ¡Lo logré! Igual pasando un poco al meme, que heavy debe ser psicóloga. Y de escuchar cada cosa. También weá. hay ahí una... Claro, cada weá, como diríamos en Chile. Ahí hay también una dimensión muy entretenida. En algún momento yo creo que sería muy bueno invitar a una psicóloga, a un psicólogo. Sería bueno. Podríamos invitar a Matías, podríamos invitar a Paulina, que es mi psicóloga, o a Fernanda, que es tu psicóloga. Sería interesante tenerlo aquí dentro de eso, ¿no? Sí, sin duda. Ajá. Sería bastante interesante. Sí. Bueno, fuera de memes aparte, Fabián, ¿tú qué nos podrías contar sobre cosas que has aprendido en este camino de la terapia? Una de las cosas que creo que sí o sí tengo que comentar aquí es el hecho de que aprendí a enfrentarme a mí mismo. En algún punto siempre pensaba que estaba haciendo bien las cosas porque tenían buenas intenciones. No sé, por ejemplo, era muy enamoradizo, y siempre hacía cosas muy, muy desde el amor, pero me descuidaba a mí mismo. Como, voy a hacer esto porque esto le hace feliz a ella. Y tú eres feliz haciéndolo, no tanto, pero la hace feliz. ¿Me entiendes? Opa, sí. ¿Y por qué qué importante ese relato interno. Exacto. Y la pregunta es, ¿por qué a ti no te hace tan feliz? Porque yo no siento que es recíproco, no siento que intereso. Y claro. la cosa es que tú, ¿por qué digo esto de enfrentarme conmigo mismo? Tuve que visibilizar cuáles eran esas conductas que yo hacía por otras personas. Lo hacía solamente por ellas y me dejaba a mí de lado. Entonces, habían partes en que yo, por ejemplo, me quedaba conforme de amor con una pequeña muestra de cariño.
con una ex, siempre nos mandábamos recuerditos o regalos el día de nuestros cumpleaños. La cosa es que siempre esos recuerdos iban acompañados con una frase que teníamos. Y efectivamente, esta persona estaba en otra cosa, yo también estaba en otra cosa, pero yo me ilusionaba, me ataba a ese amor romántico, ese amor así idealizado, cada vez que llegaba ese recuerdito con esa frase. Entonces, en terapia ella me decía que visibilizara si esas cosas, esa conducta estaba bien conmigo, con respecto a lo que yo quería sentir, con respecto a lo que yo quería vivir. Hablé con esta persona y le dije, no, tenemos que cerrar la puerta definitiva y no podemos seguir así. Tomamos esa decisión y el día de mi cumpleaños, posterior a eso, me llegó un regalo con la frase. A lo que voy, ¿qué crees que sentí? Lo más probable es que uno diría rabia. La verdad es que sentí cariño, sentí amor, sentí esa cosita así como en la guata, porque estaba acostumbrado, había generado una conducta con respecto a Claro, eso. exacto. No aprendiste nada. No aprendí nada y estaba ahí. Y yo ya había puesto el límite y aún así lo pasaron. Entonces, tuve que desafiarme y enfrentarme a mí mismo con respecto a lo que estaba sintiendo, con respecto al, qué tierno. Tuve que decir, no, basta, dejemos de ver esto como tierno. Qué duro es eso. Y la verdad es que nosotros pusimos un límite que no fue respetado. Tenemos que tomar alguna medida. Los límites no son para que la gente los respete. Los límites están puestos para que tú sí los respetes. Entonces fue como, ok, yo tengo que respetar. Entonces tuve que llamar y decir, agradezco el regalo, lo agradezco toda la buena intención, pero yo pedí y fui súper claro con respecto a la de la frase. Y no quiero más esto, no quiero más nada. Y mi otro yo decía, pero es tan tierno, esto es tan... El otro yo, qué importante eso. Qué importante eso, entonces ese enfrentamiento que tuve entre yo y mi otro yo... Claro. Fue cuático, fue brígido de enfrentarlo. Y eso es algo que aprendí a terapia. Entonces, cada vez que estoy aprendiendo algo y con Paulina llegamos a un punto en donde tengo que revisar mi conducta y decir, wow, esto está bien. El asumir que porque sean buenas intenciones está bien, no es así. ¿Me entiendes? Claro. Sí, potente. Siento que es crítico en tu relato entender que al relacionarnos, primero, los límites Ujú. no siempre se cumplen. Y eso, para no generar la expectativa de, no, lo dije, nunca va a pasar. Ujú. Lo comentamos en otro capítulo, de hecho. Y segundo, que fuerte esta idea de cómo vemos lo ajeno siempre desde nuestros propios lentes, con ese filtro personal Exacto. que muchas veces obviamente no es objetivo porque tiene que ver con la experiencia personal, Ujú. pero muchas veces nos juega en contra por emocionalidades, que claro, que es algo difícil de obviar. Si bien el tema te era rosa, generaba amor, era sinónimo de algo positivo, claro, había otro Fabián sentado en la mesa, que me encanta verlo así, Ujú. gracias intensamente. Había otro Fabián que decía, oye, esto no está bien, esto no nos está ayudando. Claro, a esto se refiere Paulina con respecto a esto. Claro, exacto. Pero el Fabián, que era de la ternura, justo tenía un megáfono y la mesa lo escuchaba. Claro. Entonces, en algún momento, claro, haces el ejercicio de afrontarlo, le rompes el megáfono porque la violencia es la respuesta a las cosas y claro, es broma por si acaso. Sí. Y Sí, efectiva- lo y sé, yo lo sé, efectivamente- pero qué bueno que lo aclaraste a la gente. Sí, no, un paréntesis, es broma por si acaso. Me gusta el humor al límite, una disculpa. Pero claro, efectivamente ese Fabián se enfrentó a sí mismo, que eso, Exacto. como lo hemos comentado, es quizá uno de los enfrentamientos más duros que hay. Es cuático, amigo, es cuático. Yo creo que eso... Y eso ahora lo aplico en mi relación actual, cuando con mi pareja, de repente estamos conversando y de repente tengo buenas intenciones. O sea, me pregunta, enséñame a hacer esto. Ya, y en mi cabeza es, ok, le voy a enseñar a hacer esto y esto otro. Y me doy toda una vuelta explicando todo lo otro para llegar a eso, ¿cachai? Y de repente, durante toda esa vuelta, mi pareja está, ya. ¿Y lo que es? ¿Y cuándo llegamos al punto? ¿Cachai? Como que ella me dice, quiero esto, que es un paso. Y para mí ese paso está en el paso 3 de cómo tengo que enseñarlo, ¿cachai? Súper metódico yo, aplicando metodología Docente, claro. docente para las cosas. Entonces, ella no necesita solo saber el paso 3, que para ella es su paso 1 y para mí es el paso 3. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo toda la buena intención y quiero pasar por el 1, el 2 y el 3. Entonces, cuando ella ahora me pregunta, después ya de resolver todo esto con mi psicóloga, me dice mi psicóloga, ¿y cuál es la conducta que tú haces? Y yo, no, hago el 1, 2, 3. ¿Y cuál es lo que necesita ella?
¿Qué es lo que está buscando ella? El 3. Claro. ¿Por qué tú no te adaptas? ¿Por qué no te enfrentas a ti mismo y a tu manera de hacer las cosas, al controlar las cosas de la manera en que a ti te gusta que sean? Y súmate tú ahora al río de ella y ve por eso. Y es como, Claro. ¿por qué tienes razón? Maldita sea. Y claro, y ahora es una pregunta y contesto la pregunta. ¿Y sabéis qué? Soluciona la vida. Me imagino, me imagino. Y siento que es muy, muy potente entender Ajá. que el tema cuesta tanto porque en algún momento nos invita a cuestionar nuestra estructura. Exacto. Yo entiendo que este proceso tiene 3 pasos. Este proceso tiene 3 pasos. Y me están preguntando por el tercero, pero tengo que pasar por los primeros 2. Ujú. Lo doy por hecho, me siento cómodo. Lo cuestiono, me pregunto si estoy mal. Entonces, hay unas preguntas extra que son incómodas. Exacto, Y buscamos totalmente. obviarlas. Y yo digo, ¿por qué si en realidad son 3 pasos? ¿Por qué tengo que dar el tercer paso primero? Y claro, lo que necesita ella es realmente el tercer paso. Y quizás no pasó el primero, no pasó el segundo, y tampoco le interese pasar esos pasos, ¿cachai? También existe esta otra opción de que quizá ya se conozca esos pasos y no, También. tampoco tengas idea. Entonces, Exacto. Ahí hago el enfrentamiento conmigo mismo en terapia, que es lo que linkeo con Ujú. lo que estábamos hablando, que es, yo estaba hablando conmigo mismo y me enfrento a mí mismo. Me digo, hey, Mismo. no siempre tiene que ser como dices tú, no siempre tienes que ser como quieres. Dale, ¿cachai? Ahí sale mi lado docente con el megáfono y el otro le rompe y le dice, no, Claro. sumémonos a la forma en que quiere ella. Qué interesante es lo que mencionas y siento que un punto que es muy, pero muy crítico es que no es algo fácil de escuchar, pero el mundo es de resultados, no de intenciones. Entender esto es complejo, es duro a veces, pero claro, existía un Fabián que con buena intención explicaba pasos Ujú. que para la otra persona no eran necesarios. Muchas veces decimos, ¿por qué pasó esto si tuve buena intención? ¿Por qué dañé a alguien? ¿Por qué no obtuve ese resultado que quería? Tuve buena intención, pero el mundo es de resultados. Entonces, hacer esa diferencia siento que nos permite afrontar de mucha mejor forma las cosas que vamos obteniendo a través del camino. Maravilloso. Y que el resultado depende de ambos, cuando hablamos de una pareja. Claro, sí, sin duda. Ujú. Oye, ¿y qué otra cosa has aprendido tú con respecto a la terapia? Otra cosa que me gustaría mencionar es el mundo de las etiquetas. Lo comentamos un poco más atrás, Ujú. pero de cara a mi experiencia personal, me pasó en algún momento que no me había dado cuenta y la terapia me lo hizo ver. Yo vivía mucho en el mundo de las etiquetas de cara a mi identidad. Una gran etiqueta que tengo, que quizá quien ha seguido los otros capítulos lo tiene más que claro, es, Yo sé, es el ah. orden. Es el orden. Bastián es muy ordenado. Le gusta, le genera placer, se mantiene organizado, le funcionan las cosas con su orden. Y al mismo tiempo existe en Bastián un Bastián muy flexible, muy, muy flexible. Un Bastián que se adapta, un Bastián que le gusta que las cosas sean solamente. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Yo relacionaba mi identidad muy fuertemente, soy ordenado, soy organizado, soy estructurado. Y estas etiquetas, Ujú. cuando aparecía el Bastián flexible, si bien lo dejaban ser por un momento, no le daban espacio para que se empoderara, para que tuviera mucho espacio en la casa. Ah, entiendo. Ujú. Entonces, en la casa que soy como ser, el Bastián flexible era una visita y en vez de prepararle su alcoba respectiva, en vez de atenderlo como correspondía, pasaba un rato, se le hacía un tour por la casa y se le echaba. Entiendo. Entonces, en terapia entendí mucho que mucho antes del soy organizado, mucho antes del soy estructurado, está el soy. Y el soy es infinito. Es Exacto. literalmente cualquier cosa. Y lo peor que podemos hacer es cortarle las alas. Porque soy lo que quiero ser, Barbie Girl, ¿no? Pero claro, bromas aparte, el soy realmente puede ser lo que queramos. Ujú. Y que exista contradicción en nosotros nos permite potenciar otras dimensiones. Exacto. Porque el Bastián flexible era un Bastián que me ayudaba un montón en muchísimas ocasiones. Pero yo no le quería dar ese espacio. Porque era organizado. Porque Bastián era organizado. Ujú. Entonces, claro, la terapia me hizo ver que cuando dos conceptos chocan no tiene que ganar uno. Tiene que ganar el ser. El Upa. ser toma esos dos lados Ujú. y los vuelve parte de uno. Exacto. Pero si bien en porcentaje tal vez soy más organizado que flexible, nunca más dejé de negarme a la idea de celebrar a Sebastián flexible. Muchas veces me sacó de apuro de Sebastián, de verdad le agradezco mucho, públicamente.
por estar ahí en el camino. Y Ah. nada, ahora en esta casa que mencionaba durante el relato, Bastián tiene su cuarto, tiene su voto, tiene su foto dentro del álbum. Y es espectacular, o sea, realmente me ayudó mucho a entender que las etiquetas nos reducen en vez de potenciarnos. Qué grande. Qué bueno que haya llegado a aprender eso porque la flexibilidad abre muchos caminos, como bien dices. La flexibilidad nos invita a dar espacio a otras dimensiones, a otras oportunidades, a abrir puertas donde antes había muros. Ah, Claro, maravilloso. Monster Inc. Ah, Claro. claro, sí. Sí, totalmente. Siento que hoy por hoy es algo que practico mucho. Ujú. Hoy busco ser más... Pasé a hablar más de que soy Bastián en vez de que soy Tanto. algo en particular, claro. Ujú. Y ha sido realmente muy positivo, muy positivo. Fue una herramienta de la terapia que me traje a casa, la instalé y estoy realmente feliz con el resultado. Por eso invitamos a la gente a que vaya a terapia, busque la que a usted le haga sentido, porque de verdad que hay una gran cantidad, una gama enorme, pero mientras que usted sea constante, le haga sentido, busque conectar y hacer match con su terapeuta, creo que esa parte es maravillosa. Eso que mencionaste siento que es vital. Hay muchas veces que tal vez no congeniamos con una persona Ujú. en la vida social X, en el trabajo, con tus amigos, etcétera, etcétera. Y es súper importante entender que cuando te acercas a una terapia que incluye a otra persona, a una escucha, a un profesional, etcétera, existe la posibilidad de que esa persona no te genere una conexión. Eso es totalmente posible. Y eso no te tiene que invitar a descartar la terapia como tal. Ujú. Te tiene que invitar quizás a cuestionarte si el lugar en el que estás realizando esa terapia es Exacto. el adecuado. Me ha pasado que escuché un caso particular de una Ujú. amiga que, claro, asistió a terapia, no le gustaba la persona y sentía que la terapia no era para ella. Y claro, dentro de conversaciones que tuvimos, le comento, tal vez es el lugar, tal vez es la persona, puede que simplemente no conecten, puede que simplemente no hagan ese clic, Ujú. como puede pasar, insisto, con cualquier tipo de cosa, pero no descartes el seguir buscando. El match es súper importante en la terapia, es súper importante sentirse entendido y desafiado. Y si esas cosas no ocurren, claro, no hay que tirar abajo todo el avión, sino que quizá hay que cambiar al piloto. Upa, buena, 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 tenemos clip. Ya, voy a ir cerrando este capítulo también contando una anécdota. Yo una vez fui a una terapia no con mi psicóloga, sino con Cecilia, que me hizo una terapia de constelaciones. Es una terapia que se encarga y busca cortar aquellas cosas en las cuales somos fieles a nuestra historia familiar. Y no solamente a nuestros padres, también pueden ser nuestros abuelos, tíos, personas que le hicieron daño a alguien de nuestra familia y que están cargando con ciertas cositas, ciertos daños, ciertas heridas o ciertos temas que no fueron trabajados y que justamente esta terapia te las muestra porque nosotros le somos fiel a una de estas personas de nuestra familia. ¿Y a qué me refiero con ser fiel? Me refiero específicamente a que estamos viviendo algo similar a ellos o no nos permitimos avanzar en honor a ellos. Y aquí hice una terapia de constelaciones con respecto a la fidelidad que tenía hacia mis padres con respecto al éxito. Llegué y dije que tenía miedo al éxito y que eso también me había dado cuenta que no me permitía que llegase mucho más éxito de lo que ya llegaba. En el fondo podía tener solamente cierto trabajo y ganar cierta cantidad de dinero, o sea, cierto techo a nivel económico y no podía superar eso. Y resulta claro, efectivamente que estaba haciéndole fiel a mi madre y a mi padre en distintos aspectos, en distintas áreas, mi papá con respecto al trabajo y mi mamá con respecto a sentirse realizada. La cosa es que dentro de la terapia hacen como un campo cuántico y tú eliges figura y después llegan las almas de ellos a trabajar contigo y se libera. Pero amigo, yo creo que si usted tiene la oportunidad o está buscando algo para hacer una terapia de constelaciones, le recomiendo una serie que se llama Mi Otra Yo. Está en Netflix y es turca y Mi Otra Yo habla exactamente de cómo funcionan las terapias de constelaciones. De hecho, se trata de tres amigas que van a terapia de constelaciones y todos los capítulos hacen terapia de constelaciones. Entonces, vaya a quedar fascinado. Por cierto, la vi después de ir a la terapia, para que no crean que en realidad fui Claro. por la serie. Y resulta que efectivamente pasó 1 o 2 semanas y mi vida laboral cambió, mi vida económica cambió y se dio un salto cuántico, amigo, cuántico. Mira, Entonces, qué importante. ¿a qué quiero apuntar con esto? A que la terapia también me hizo alinearme con la idea del dinero, me hizo alinearme con la idea de ser exitoso.
y reformular, resignificar el éxito. Porque ser exitoso antes que era solamente tener cosas, cosas materiales, mi casa, mi auto y esto, ahora me siento exitoso y no teniendo esas cosas, sino que siendo yo mismo, como alineado con mi propósito, alineado con lo que quiero y hacia dónde voy. Y con eso quería terminar, amigo. No, qué potente, qué potente. Siento que es muy importante, claro, preguntarnos a qué cosas somos fieles. Uh-huh. Que hace muy poco también tenía una conversación de esa índole. Cuestionarnos si las ideas que tenemos nos pertenecen. Siento que hacerse esa pregunta quizá en principio no tiene mucho sentido porque uno dice, hace un 1+1. Esta idea está en mi cabeza, obviamente me pertenece. Pero cuando uno baja un cambio y se lo cuestiona, realmente hay ideas que son herencia. Realmente hay posturas que son herencia. Y salir de eso nos abre a la posibilidad de, claro, de reformularnos, de entender las cosas de otra forma. Uh-huh. Y siento que es importantísimo tomar el peso que tiene. Hay un libro también que habla sobre eso, se llama Este dolor no es mío, que específicamente te dicen las posibles situaciones y circunstancias que te pueden estar afectando ahora y cómo descubrir si están alineadas con algo familiar. Maravilloso el libro, también lo utilizo mucho para seguir trabajando esta terapia. Buenísimo. Lo recomiendo también. Ya, querido amigo, entonces estaríamos finalizando este podcast de terapias emocionales. Quizás ni siquiera eran tan emocionales, pero quizás el nombre era bienestar emocional. Amigo, no vamos a discutir el título del capítulo al final. Ya, sí tienes razón. Pero claro, es que el tema es bastante amplio. Fue un capítulo entretenido. O sea, creo que pudimos de uno u otro modo contar sobre las experiencias que hemos tenido y también cuán débiles hemos sido en muchas cosas. Uh-huh. Y eso ojalá les sirva a las personas. Así es. Uh-huh. Pero nada, lo de siempre. Muchas gracias por haber llegado hasta acá, por acompañarnos en el podcast. Nosotros felices de contarles un poco sobre cómo vemos las cosas. Y nada, estas son las consecuencias de tomar un té simple sin azúcar. Muchas gracias.